¿En algún momento usted pudo aconsejar, darle observaciones a su esposo sobre la situación en la que se estaba metiendo Honduras a partir de esa iniciativa que no era primero del agrado de estos sectores, por un lado, y por otro lado también que no contaba con el debido respaldo institucional de otros actores como el Tribunal Electoral, como el caso de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera? ¿Por qué se llegó a tal extremo? Bueno, yo creo que, como usted dice, hay que hacer mención a cuáles fueron en realidad los sucesos que se dieron para el golpe de Estado. La propuesta de instalar una cuarta urna, de la consulta, ha sido un pretexto, fue un pretexto. En realidad ese fue el mecanismo que utilizaron para poder justificar el golpe de Estado. Pero en realidad el proceso del golpe de Estado se da desde mucho antes. Por ejemplo, yo quiero mencionar que en el 2008, en mayo del 2008, el general Romeo Vázquez Velázquez da declaraciones en el 2008 donde él manifiesta que le propusieron que le diera un golpe de Estado al presidente Zelaya. ¿Su esposo estaba llevando a Honduras al socialismo del siglo XXI? Mire, nunca se propuso ninguna reforma radical. No sé si la palabra socialista tiene alguna relación con justicia social, darle un poco más a aquellos que no tienen, que exista equidad. Yo creo que es importante mencionar que en el gobierno del presidente Zelaya nunca, como en la historia de nuestro país, se había logrado reducir la extrema pobreza al 10%, siempre había sido 1.5 la reducción en los periodos anteriores. Nunca persiguió a ningún medio de comunicación como se ha hecho, nunca cerró ningún medio de comunicación, nunca hubo violaciones a los derechos humanos como hay en este momento, tampoco hubo ninguna persecución, ningún cierre de ninguna empresa. Al contrario, él no ocasionó ningún daño personal a ningún empresario. Simple y sencillamente él puso reglas en el juego donde de alguna manera beneficiaba a un sector que nunca ha sido beneficiado. Yo quiero mencionar que en el programa de la Red Solidaria nosotros estuvimos aquí en El Salvador recién iniciado el gobierno del presidente Zelaya. Venimos acá a compartir cuáles son las experiencias y cuáles son los caminos que se llevan a cabo para lograr atender a la extrema pobreza. Tomamos muchas... Un programa de un modelo de desarrollo de gobierno de derecha. Y nosotros lo tomamos y lo fuimos a implementar en su mayoría acciones. Es más, el programa se llama Red Solidaria, igual que en El Salvador. Y aparte de eso, iniciativa que se presenta también en el Congreso Nacional y se convierte en un ministerio de desarrollo social y Red Solidaria. Así se llama el ministerio que fue formado en el periodo del presidente Zelaya. Yo creo que todas estas medidas que se tomaron del presidente, en ningún momento hay una acción donde se quiera dejar una señal de que quiera cambiar o querer implementar una ideología. Lo que pasa es que cuando se extiende la mano a los que más necesitan, cuando se le da oportunidades a aquellos que nunca han sido tomados en cuenta, cuando no hay privilegios para nadie, sino que la única función es llegar allí, a esos sectores, entonces les dicen socialistas. Entonces sí, su esposo estaba haciendo acciones.
¿Una gestión socialista? Una gestión social. Una gestión social en beneficio de los más necesitados. No de ideología. No de ideología. Yo creo que en ese momento en Honduras se dio hubo mucha tensión, precisamente por la posición que se estaban dando, por la misma campaña a través de los medios de comunicación que se estaba llevando a cabo. No podría yo asegurar de que el embajador Lorenz tuviera algún conocimiento del golpe de Estado, pero sí tenía conocimiento de la situación y de las posiciones tirantes que estaban en ese momento. En Honduras las cosas siguen igual. Lo único que sucedió fue que se cambió la cabeza de la presidencia. Pero aquellos que dieron el golpe de Estado, aquellos que fraguaron y que tramaron el golpe de Estado, están allí, en puestos importantes. Sigue el mismo fiscal, sigue la misma Corte Suprema, y es más, se premian a miembros del régimen dándoles puestos importantes dentro del nuevo gobierno de Porfirio Lobo. Se trató de desvirtuar diciendo que a través de esta consulta inmediatamente el presidente Zelaya lo que quería era continuismo. Mire, hasta es ilógico la posición. Pero ya... Si hablamos de cuarta urna es porque en un proceso de elección general hay 3 urnas. Es la urna del presidente, del alcalde y la urna del diputado. La propuesta era instalar una cuarta urna para que en el siguiente periodo, que ya estuviera el nuevo presidente, que el pueblo decidiera si se instalaba una Asamblea Nacional Constituyente o no. O sea, y eso dependía de la decisión del mismo Congreso Nacional, si era pertinente o no hacerlo. Ese era el proceso. En ningún momento, con una propuesta de la cuarta urna, se pretendía continuismo, si más bien era algo que lo iban a hacer en el siguiente periodo de gobierno. Aparte de eso, Mel siempre mantuvo una posición que no iba a estar un día más en el gobierno. El pueblo lo escogió por 4 años, más que suficiente para gobernar. El día de ayer usted leía una carta de su esposo en la que hacía ver de que era un error de parte del gobierno pedir nuevamente la incorporación de Honduras al SICA si en Honduras no existen todavía garantías que permitan el fortalecimiento de una verdadera democracia. ¿Por qué su esposo califica que fue un error del presidente Funes? Bueno, en realidad menciona al presidente Funes porque fue aquí donde se llevó a cabo la reunión del SICA. Esos mismos contralores de la justicia que están hoy, que quieren que Mel se presente ante ellos, no han dicho quién mató a Isis Obed, quién fue el militar que disparó en contra de él. Tampoco han dicho qué fue lo que pasó con Pedro Magdiel, cuando todo el pueblo miró que fue capturado por la policía y al día siguiente aparece a las 6 de la mañana con signos de tortura y con 24 puñaladas, un joven de 17 años. ¿Qué ha hecho ese mismo poder de la justicia que hoy quiere enjuiciar al presidente Zelaya en contra de esas violaciones? ¿Qué ha hecho ese poder cuando ni siquiera se ha investigado? Hay denuncias, el mismo señor el presidente Lobo ha dicho que hay una conspiración para darle el golpe de Estado. ¿Qué es lo que pide su esposo para regresar a Honduras? En primer lugar, respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, que se establezca claramente quiénes son los culpables del golpe de Estado, porque hubo un golpe de Estado. Es cierto que tanto la Corte Suprema y el Congreso Nacional se mantuvieron, pero que prácticamente ellos fueron los que confabularon con el golpe de Estado, todo el mundo lo sabe. Hay una verdad en el país
que miles de hondureños la conocen y que esa verdad no está saliendo a la luz y que ese deseo de que haya una rectificación para que los golpes de Estado no vuelvan a producirse ni en Honduras ni en ningún otro país, que haya justicia y que se le den garantías al pueblo hondureño de poder desenvolverse libremente como lo ha hecho anteriormente.